¿Así que tú eres el famoso millonario que viene a quitarnos nuestros negocios? Rosa lo miró directamente a los ojos, sosteniendo un ramo de flores contra su pecho como si fuera un escudo. Alejandro Rivero ajustó su corbata de seda, incómodo bajo la mirada acusadora de la florista. Nunca pensó que en este pequeño pueblo alguien se atrevería a enfrentarlo así. «No sé de qué hablas. Solo vine por el funeral de mi abuela», respondió con frialdad. «Las noticias vuelan en Santa Clara, señor Rivero. Sabemos de sus planes para construir un resort de lujo justo donde están nuestros negocios». Rosa colocó el ramo sobre el mostrador, incluida mi florería. El hombre de traje se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, observando la sencilla tienda llena de aromas y colores. Algo en la determinación de esta mujer le resultaba inquietante. «Los negocios son negocios, señorita Méndez, Rosa Méndez», contestó ella. «Y para mí estas flores no son solo un negocio, son mi vida, mi historia. La historia de su abuela también». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Mi abuela? ¿Qué tiene que ver doña Elena con tu florería?». Rosa sonrió con tristeza mientras acariciaba los pétalos de unas flores púrpuras. «Mucho más de lo que usted imagina, señor Rivero, pero supongo que eso no importa cuando se trata de hacer dinero, ¿verdad?». Sus miradas se cruzaron en un silencio tenso. El sofisticado millonario y la humilde florista, dos mundos completamente opuestos, unidos por un pasado que él desconocía y un futuro que pendía de sus decisiones. «No me conoces», dijo finalmente Alejandro. «Ni usted a nosotros», respondió Rosa. «Pero pronto lo hará. Santa Clara tiene forma de cambiar a las personas, señor Rivero, incluso a millonarios desilusionados como usted». El ático de la Torre Rivera dominaba el horizonte de Ciudad de México. Alejandro Rivero, con la vista fija en los rascacielos que se extendían frente a él, saboreaba el whisky de su vaso mientras contemplaba el imperio que había construido a sus 35 años. «Felicidades, cariño». La voz de Carolina rompió su concentración. «El proyecto Valle Dorado será el más grande de Rivera Desarrollos». Carolina Fuentes, su prometida, se acercó con 2 copas de champán. Alta, elegante y calculadora, era la hija del empresario Fernando Fuentes, uno de sus principales socios. «Aún faltan algunos detalles, pero sí, será enorme», respondió Alejandro tomando la copa. «Tu padre ya firmó los documentos. Papá confía ciegamente en ti», sonrió ella, besándolo brevemente. «Como yo». Alejandro asintió, aunque un vacío persistente le acompañaba incluso en sus mayores éxitos. Habían pasado 3 años desde que inició su relación con Carolina, una unión que todos en su círculo consideraban perfecta. 2 familias poderosas, 2 empresas complementarias. El teléfono interrumpió sus pensamientos. «Señor Rivero, el licenciado Martínez está aquí con los contratos finales. Hazlo pasar a mi oficina. Voy en un momento». Carolina consultó su reloj. «Debo irme. Tengo una cita con la wedding planner». Alejandro asintió distraídamente mientras ella salía. Las bodas, los contratos, las negociaciones, todo se mezclaba en una misma rutina de hacer dinero y acumular poder. 3 horas después, mientras revisaba los últimos detalles del proyecto en su computadora, un correo anónimo llegó a su bandeja de entrada. «Revisa el celular de tu prometida. No eres el único con quien comparte cama y secretos empresariales». El mensaje incluía capturas de pantalla de conversaciones entre Carolina y Jorge Lozano, su socio principal, fotos de ellos juntos en un hotel, detalles sobre información confidencial de Rivera Desarrollos que había sido filtrada. Con las manos temblorosas, Alejandro llamó a su jefe de seguridad. «Necesito que verifiques estas imágenes. Ya». La confirmación llegó en menos de 1 hora. La traición era real. Su prometida y su socio no solo mantenían un romance a sus espaldas, sino que habían estado manipulando información privilegiada para beneficio propio. Alejandro canceló todas sus reuniones y se encerró en su oficina. Mientras contemplaba la ciudad desde su ventanal, su asistente Gabriela tocó suavemente a la puerta. «Señor Rivero, lamento interrumpir, pero tengo noticias. Su abuela, doña Elena, falleció esta mañana en Santa Clara. El golpe fue doble. En un solo día, había perdido a su prometida, descubierto una traición empresarial y ahora a su abuela, la única persona que siempre había sido auténtica con él.
Prepara todo para el viaje, ordenó con voz apagada. Salimos hoy mismo. El pequeño pueblo de Santa Clara apareció ante sus ojos después de casi 5 horas de viaje. Alejandro no había vuelto desde su adolescencia, cuando pasaba veranos en casa de su abuela. Ahora regresaba para darle el último adiós. El funeral se realizó en la iglesia principal. Mientras el sacerdote hablaba, Alejandro notó los hermosos arreglos florales que decoraban el lugar. Flores que jamás había visto en la capital, con colores y formas peculiares. Son muy especiales, comentó una mujer mayor a su lado. Rosa las preparó como siempre hacía para doña Elena. ¿Rosa?, preguntó Alejandro. Rosa Méndez, la florista. Su abuela siempre compraba flores en su tienda cuando venía de visita. Terminada la ceremonia, Alejandro se acercó al arreglo principal. Una tarjeta pequeña decía: para doña Elena, con eterno cariño, flores del corazón. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de unos 32 años, de belleza sencilla y mirada transparente, acomodaba las flores con delicadeza. Vestía un sencillo vestido negro y un rebozo sobre los hombros. ¿Usted es Rosa?, preguntó Alejandro. Ella levantó la vista y lo observó con curiosidad. Sí, y usted debe ser el nieto de doña Elena. Se parecen en los ojos. Alejandro Rivero extendió su mano. Quería agradecerle por estos arreglos. Son diferentes. Su abuela tenía gustos especiales, sonrió Rosa. Siempre pedía estas flores que crecen solo en las colinas de Santa Clara. Decía que le recordaban a su juventud. Antes de que pudieran continuar la conversación, el notario del pueblo, don Ignacio Vázquez, se acercó a Alejandro. Señor Rivero, necesitamos hablar sobre el testamento de su abuela. Alejandro siguió al notario hasta su despacho, donde le entregó un sobre sellado. Doña Elena dejó instrucciones específicas. Al abrirlo, Alejandro encontró una carta escrita a mano y documentos legales. La casa de su abuela en Santa Clara quedaba a su nombre, pero con una condición: debía vivir en ella durante 3 meses antes de decidir si conservarla o venderla. Querido Alejandro, decía la carta, sé que tu vida está en la ciudad, entre edificios y contratos, pero antes de que decidas qué hacer con esta casa, quiero que recuerdes de dónde vienes. 3 meses es tiempo suficiente para encontrar lo que realmente importa en la vida. Con amor, abuela Elena. Alejandro miró por la ventana del despacho hacia las montañas que rodeaban Santa Clara, sintiendo que acababa de caer en una trampa. El primer amanecer en la casa de doña Elena fue un duro golpe para Alejandro. Acostumbrado al silencio artificial de su penthouse, los gallos cantando y los pájaros revoloteando cerca de su ventana le resultaban irritantes. ¿Café, señor Rivero?, preguntó doña Lupita, la señora que había trabajado con su abuela durante años y que ahora se ofreció a ayudarlo. Por favor, y necesito una conexión a internet decente, respondió tratando de revisar sus correos en el celular. Es imposible trabajar así. En el centro hay un café con buen internet. Flores del Corazón también tiene wifi. La hija de Rosa lo instaló para los clientes. Alejandro recordó a la florista del funeral. Algo en su mirada directa le había llamado la atención. Con su traje italiano y su reloj de lujo, Alejandro resaltaba como un pulgar adolorido mientras caminaba por las calles empedradas de Santa Clara. La gente lo miraba con curiosidad. Algunos saludaban con respeto al nieto de doña Elena. La florería apareció frente a él, un pequeño local con fachada de adobe pintado de colores brillantes y macetas colgantes. El aroma lo envolvió al entrar: jazmines, rosas y otras flores que no podía identificar. «Bienvenido a Flores del Corazón», dijo una voz juvenil. Una adolescente de unos 15 años, con la misma mirada clara de Rosa, levantó la vista de un libro de biología. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Vine por el wifi», respondió sinceramente. «Y un café, si tienen». «Sí, a las 2 cosas», sonrió la chica. «Soy Lucia, la hija de Rosa. Usted es el nieto de doña Elena, ¿verdad?» Alejandro asintió, incómodo por ser tan fácilmente identificable. «La contraseña es Flor Azul, todo junto», indicó Lucía mientras preparaba café en una pequeña máquina tras el mostrador. «¿Se quedará mucho tiempo en Santa Clara?» 3 meses, respondió con resignación. «Condiciones del testamento de mi abuela. Mami dice que doña Elena era muy lista», sonrió Lucía. «Seguro tenía sus razones». Rosa entró en ese momento.
cargando cubetas con flores recién cortadas. Se sorprendió al ver a Alejandro, pero lo saludó con amabilidad. «Buenos días, señor Rivero. No esperaba verlo tan pronto por aquí. Necesitaba internet», respondió él, levantando su laptop. «Y aparentemente esta florería es más moderna que la casa de mi abuela». Rosa soltó una pequeña risa. «Fue idea de Lucía. Dice que un negocio sin internet es un negocio muerto». «Y tiene razón», asintió Alejandro, observando el lugar. «Aunque este local necesita algunas mejoras. El techo tiene goteras», señaló marcas de humedad en una esquina. «Lo sabemos», respondió Rosa con orgullo intacto. «Pero primero está la colegiatura de Lucía y los nuevos invernaderos. Las goteras pueden esperar». Durante las siguientes horas, Alejandro trabajó desde una mesita en el rincón de la florería, observando ocasionalmente cómo funcionaba el negocio. Las flores de rosa eran solicitadas para todo tipo de eventos, pero notó que sus precios eran demasiado bajos para la calidad que ofrecía. A mediodía, un hombre entró a la tienda. Vestía casual, pero con cierta autoridad. «Miguel», saludó Rosa con familiaridad. «¿Qué te trae por aquí?» «Vengo a conocer al famoso nieto de doña Elena», sonrió el hombre, extendiendo su mano hacia Alejandro. «Miguel Santos, alcalde de Santa Clara». «Alejandro Rivero», respondió, estrechando su mano. «¿Te gustaría conocer el pueblo? Tengo que hacer algunas visitas oficiales y podría mostrarte Santa Clara desde otra perspectiva». La invitación sonaba a una evaluación más que a un gesto amistoso, pero Alejandro aceptó. Necesitaba entender este lugar si iba a estar atrapado aquí por 3 meses. El alcalde lo llevó en su camioneta por los alrededores, mostrándole las tierras fértiles, los miradores naturales y especialmente los terrenos con potencial turístico. «Santa Clara tiene mucho que ofrecer», explicó Miguel, «pero nos falta inversión, infraestructura». El desarrollador dentro de Alejandro despertó inmediatamente. Veía posibilidades donde antes solo había visto un pueblo atrasado. ¿Han considerado un desarrollo turístico? Estas vistas serían perfectas para un hotel boutique. Lo hemos pensado, asintió Miguel, pero queremos preservar la esencia del pueblo. Ya sabes, no todos los desarrollos respetan las tradiciones locales. Alejandro captó la indirecta y decidió ser directo. ¿Estás preocupado por mis intenciones aquí? Miguel sonrió. Doña Elena hablaba mucho de ti. Decía que tenías un buen corazón bajo esa fachada de hombre de negocios. Pero también sabemos que eres un desarrollador agresivo. Las noticias llegan hasta aquí, ¿sabes? Al regresar a la florería para recoger su laptop, Alejandro encontró a Rosa luchando por reparar una gotera que había empeorado con la lluvia repentina. «Déjame ayudar», se ofreció quitándose el saco. «¿Un ejecutivo como usted sabe usar un martillo?», preguntó Rosa con escepticismo. «Mi abuelo era carpintero antes de casarse con Elena», respondió él, arremangándose la camisa. «Pasé veranos enteros ayudándolo a reparar esta casa». Trabajaron juntos por más de 1 hora. Alejandro olvidó temporalmente sus correos y llamadas pendientes mientras arreglaba el techo. Rosa lo observaba con curiosidad, como si estuviera descubriendo una faceta inesperada en él. «Gracias», dijo cuando terminaron. «No tenía que hacerlo. Considéralo un agradecimiento por el internet y el café», sonrió él, sorprendiéndose a sí mismo por el gesto genuino. Una semana después, una fuerte tormenta azotó Santa Clara. Alejandro recibió una llamada urgente de Lucía. El invernadero de Rosa había sufrido graves daños y necesitaban ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó las herramientas que había encontrado en el cobertizo de su abuela y condujo hasta la pequeña parcela donde Rosa cultivaba sus flores más especiales. El invernadero estaba parcialmente destruido. Rosa, empapada por la lluvia, intentaba salvar lo que podía. «Necesitamos reforzar esa estructura antes de que se caiga completamente», gritó Alejandro por encima del ruido de la tormenta. Durante horas trabajaron bajo la lluvia, salvando plantas y reparando lo más urgente. Cuando finalmente la tormenta amainó, ambos se miraron, agotados pero satisfechos. «No entiendo», dijo Rosa, mientras compartían un café caliente dentro de lo que quedaba del invernadero. «¿Por qué me ayuda tanto?». Alejandro guardó silencio un momento, buscando una respuesta que ni él mismo comprendía del todo. «Estas flores le importaban a mi abuela», respondió finalmente. «Y supongo que ahora me importan a mí también»,
Sus miradas se cruzaron brevemente, y algo cambió entre ellos. Por primera vez desde su llegada a Santa Clara, Alejandro no sentía que estaba perdiendo el tiempo. El salón comunal de Santa Clara nunca había estado tan lleno. Vecinos de todas las edades se apretujaban para escuchar sobre el gran proyecto que transformaría su pueblo. En la primera fila, Rosa se acomodó junto a Lucía, curiosa pero cautelosa. Miguel Santos, con su mejor traje, se dirigió a los presentes. Como saben, Santa Clara necesita crecer económicamente. Hoy tenemos la oportunidad de conocer una propuesta que podría cambiar nuestro futuro. Cuando Alejandro subió al pequeño escenario, Rosa sintió un vuelco en el estómago. Llevaba semanas viéndolo frecuentar su tienda, ayudándola con reparaciones, conversando con Lucía sobre sus proyectos escolares. Casi había olvidado quién era realmente, un desarrollador de Ciudad de México. «Buenos días», comenzó Alejandro con seguridad. «Mi compañía, Rivera Desarrollos, ha identificado un potencial extraordinario en Santa Clara. Las imágenes digitales proyectadas mostraban un lujoso complejo turístico con hotel, restaurantes y áreas comerciales». Rosa reconoció inmediatamente la ubicación, exactamente donde se encontraba su florería y otros negocios locales. «El proyecto Mirador Santa Clara generará empleos y atraerá turismo de alto nivel», continuó Alejandro. «Por supuesto, requerirá reubicar algunos negocios del centro histórico, pero ofreceremos compensaciones justas». Rosa se levantó abruptamente y salió del salón. Alejandro notó su partida, pero continuó su presentación, aunque algo dentro de él se agitó incómodamente. 2 horas después, Alejandro llegó a Flores del Corazón. Rosa estaba sola, organizando ramos con movimientos bruscos que delataban su enojo. «Rosa, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», cortó ella. «¿Que mientras reparabas mi techo y tomabas café con nosotras, planeabas destruir mi negocio?» «No es destruir, es reubicar», corrigió él. «Te ofreceremos un local más grande con mejores condiciones». Rosa soltó una risa amarga. «¿Y los invernaderos? ¿Y las flores que solo crecen en esta tierra? Esta florería lleva aquí 3 generaciones, Alejandro. Mi abuela la fundó. Mi madre la mantuvo viva en tiempos difíciles y ahora los negocios evolucionan, Rosa. No puedes aferrarte al pasado». «No es aferrarse», estalló ella. «Es honrar raíces, tradiciones, algo que obviamente no entiendes con tu visión de progreso». La discusión escaló hasta que la puerta se abrió de golpe. Lucía entró, agitada y con un pequeño cofre de madera en las manos. «Basta los dos», intervino. «Mami, encontré algo cuando sacaba las cosas del ático por la gotera nueva. Creo que deberían verlo». Dentro del cofre había cartas amarillentas atadas con una cinta descolorida. Lucía tomó una y comenzó a leer. «Querida Isabel, te escribo con el corazón partido al dejar Santa Clara. Jamás podré perdonarme haberte dejado atrás después del incendio. Tus heridas son mi culpa, y mi cobardía al partir con Ricardo en vez de quedarme a cuidarte es una deuda que nunca podré pagar». Rosa tomó la carta conmocionada. «¿Isabel? ¿Mi madre?», miró a Lucía. «¿De quién son estas cartas?» «De Elena Rivero», respondió Lucía, la abuela de Alejandro. Un silencio pesado invadió la habitación. Alejandro tomó otra carta con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Tu pequeña Rosa es hermosa, tiene tus mismos ojos y tu pasión por las flores. Desearía poder ser parte de su vida, pero entiendo que no me quieras cerca después de todo lo que pasó. Aún así, seguiré enviando ayuda anónimamente. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que me salvó la vida a costa de la suya». Rosa se dejó caer en una silla, abrumada. «Mi madre nunca mencionó esto. Siempre dijo que sus cicatrices eran de un accidente. Y los pagos anónimos que recibíamos cuando las cosas iban mal», susurró Lucía. «¿Era ella?». La campana de la tienda sonó suavemente. Don Francisco, el hombre más anciano del pueblo, entró apoyándose en su bastón. «Veo que finalmente encontraron la verdad», dijo con voz cascada. «Llevo años guardando ese secreto». Todos lo miraron, expectantes. «Elena y tu madre eran inseparables desde niñas», explicó, dirigiéndose a Rosa. «El incendio en la antigua florería ocurrió la noche antes de que Elena se casara con Ricardo Rivero, un hombre rico de la capital. Isabel entró a las llamas para salvar el libro de flores que Elena tanto amaba. Logró sacarlo, pero sufrió quemaduras tan graves
que nunca se recuperó completamente. Don Francisco se sentó pesadamente. Elena quiso cancelar su boda para cuidar de Isabel, pero tu madre insistió en que se fuera. Le hizo prometer que sería feliz y nunca miraría atrás. Elena cumplió, pero jamás dejó de sentirse culpable. Cuando enviudó, comenzó a visitar Santa Clara regularmente, comprando flores y enviando dinero anónimamente. Alejandro miró a Rosa, viendo en ella no solo a la florista terca que había conocido, sino el legado de una amistad que trascendió el tiempo y las circunstancias. Rosa, fue interrumpido por el sonido insistente de su teléfono. Era Gabriela, su asistente. Señor Rivero, tiene que volver inmediatamente. Jorge y Carolina han estado manipulando las cuentas de la empresa. Los inversores están nerviosos y amenazan con retirar su apoyo. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que dos mundos colisionaban en su interior. Rosa, debo irme a Ciudad de México. Es una emergencia, dijo, guardando las cartas cuidadosamente en el cofre. Pero te prometo que encontraremos una solución para tu florería. No destruiré lo que mi abuela protegió durante tanto tiempo. Mientras conducía hacia la capital, Alejandro sentía que algo fundamental había cambiado en él. Ya no era solo un desarrollador buscando su próximo proyecto, ahora era el guardián de una historia enterrada que conectaba su vida con la de Rosa de formas que apenas comenzaba a entender. Los rascacielos de Ciudad de México recibieron a Alejandro con su familiar frialdad de cristal y acero. Después de 3 semanas en Santa Clara, la velocidad y el ruido de la capital le resultaban extrañamente ajenos. Señor Rivero, gracias a Dios que llegó. Gabriela lo recibió en el lobby de la Torre Rivera con una tableta llena de documentos. La situación es peor de lo que pensábamos. En la sala de juntas, Jorge Lozano y Carolina Fuentes esperaban con rostros tensos. Al ver entrar a Alejandro, Carolina intentó acercarse. Alejandro, puedo explicarlo. Ahórratelo, cortó él. Los documentos hablan por sí solos. Las siguientes horas fueron una batalla campal de abogados, contadores y acusaciones cruzadas. Jorge había desviado fondos de 3 proyectos importantes, utilizando información privilegiada que Carolina le facilitaba. «No tienes pruebas sólidas», desafió Jorge. Alejandro deslizó una memoria USB sobre la mesa. Copias de todas las transferencias, capturas de pantalla de correos entre ustedes y testimonios de 2 gerentes que no estaban dispuestos a hundirse con ustedes, respondió con frialdad. Puedes cooperar ahora o enfrentar un proceso legal que destruirá tu reputación para siempre. Al final del día, Alejandro había logrado un acuerdo. Jorge renunciaría silenciosamente, devolvería parte de los fondos y Carolina cedería sus acciones en la empresa familiar como compensación. El escándalo se mantendría controlado, pero el costo fue perder los 2 proyectos más grandes que Rivera Desarrollos tenía en marcha. Solo en su penthouse esa noche, Alejandro contemplaba las luces de la ciudad mientras bebía whisky. El imperio por el que tanto había luchado se tambaleaba. Extrañamente no sentía la desesperación que habría esperado. Sus pensamientos volvían constantemente a Santa Clara, a las cartas entre su abuela y la madre de Rosa, a las flores que crecían en tierras que ahora pretendía convertir en concreto. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Encontramos más cartas. Creo que deberías verlas». Adjuntó una foto de un documento que hizo que Alejandro se sentara de golpe. Era un fideicomiso educativo a nombre de Lucia Méndez, establecido por Elena Rivero años atrás. Su abuela había dejado dinero para la educación universitaria de la hija de Rosa, cumpliendo una promesa hecha a Isabel décadas antes. 3 días después, mientras reorganizaba su empresa con nuevos ejecutivos, Alejandro seguía pensando en Santa Clara. Durante una pausa entre reuniones, se encontró dibujando bocetos de un desarrollo muy diferente al que había presentado inicialmente. «¿Qué es eso?», preguntó Gabriela, observando los dibujos. «Una nueva visión», respondió él. «Un desarrollo que preserva en vez de reemplazar». Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro trabajó con arquitectos y planificadores en un concepto revolucionario para su empresa: turismo sustentable que mantuviera la esencia del pueblo mientras mejoraba su infraestructura. El proyecto incluía restauración de edificios históricos en vez de demolición, una cooperativa para artesanos locales y espacios verdes dedicados a preservar la flora nativa.
Cuando finalmente regresó a Santa Clara, encontró a Rosa más distante que nunca. «Te fuiste sin decir cuándo volverías», le reprochó ella mientras arreglaba flores para una boda local. «Tenía que salvar mi empresa», respondió él, «pero también necesitaba tiempo para repensar este proyecto». Sacó los nuevos planos y los extendió sobre el mostrador. Rosa los miró con escepticismo. «¿Debo creer que de repente te interesa preservar nuestras tradiciones? No. Debes creer que finalmente entendí lo que mi abuela intentaba mostrarme al obligarme a vivir aquí», respondió con sinceridad. «Este pueblo no necesita ser rescatado con un desarrollo que borre su identidad. Necesita crecer a su propio ritmo, preservando lo que lo hace especial». Rosa estudió los planos con atención, pero su expresión seguía siendo cautelosa. «Palabras bonitas, Alejandro, pero los desarrolladores como tú suelen decir lo que la gente quiere oír». La reunión del pueblo para presentar el nuevo proyecto fue tensa. Mientras Alejandro explicaba los cambios, notó que muchos vecinos seguían desconfiando. Miguel Santos, sin embargo, mostraba interés genuino en la nueva propuesta. «Esto podría funcionar», comentó el alcalde, «pero necesitamos garantías de que no cambiarás de opinión a mitad del camino». Durante las semanas siguientes, Alejandro dividió su tiempo entre supervisar su empresa en la capital y ganarse la confianza de los habitantes de Santa Clara. Ayudaba en eventos comunitarios, escuchaba preocupaciones y ajustaba constantemente los planes según las necesidades locales. Fue Lucía quien comenzó a derretir el hielo entre él y Rosa. Una tarde, mientras ayudaba a la joven con un proyecto de ciencias, Rosa los encontró riendo juntos en el patio trasero de la florería. «Le estaba contando sobre la vez que la abuela Elena me llevó a la capital», explicaba Lucía. «Me compró un helado tan grande que me enfermé y tuvimos que quedarnos un día extra en su casa». «¿Visitaste a mi abuela en Ciudad de México?», preguntó Alejandro, sorprendido. «2 veces», respondió Lucía. «Siempre me hablaba de ti, me mostraba fotos, decía que algún día te conocería». Rosa se acercó, intrigada. «Nunca me dijiste que visitaron la capital». «Ella me pidió que no te lo contara», admitió Lucía. «Dijo que respetaba tu decisión de mantener distancia, pero que yo tenía derecho a conocer ambas partes de mi historia». Esa noche, mientras cenaban en la pequeña cocina de Rosa, la tensión finalmente comenzó a disolverse. Compartieron historias sobre Elena, rieron con anécdotas, y por primera vez Alejandro habló abiertamente sobre su vida en la capital, los éxitos, las traiciones, la soledad disfrazada de lujo. «A veces me pregunto», dijo Rosa mientras servía café, «si mi madre hizo lo correcto al insistir que Elena se fuera. Tal vez ambas habrían sido más felices si hubieran permanecido juntas, como amigas. O tal vez mi abuela necesitaba irse para apreciar realmente lo que dejaba atrás», respondió Alejandro, sus ojos encontrando los de Rosa. «A veces necesitamos perder algo para entender su verdadero valor». El significado implícito de sus palabras flotó entre ellos, creando un momento de conexión que ninguno se atrevió a romper. El calendario marcaba inexorablemente el final del segundo mes de Alejandro en Santa Clara. Pronto tendría que tomar una decisión sobre la casa de su abuela, aunque ya no se sentía como una obligación impuesta. Una mañana, mientras tomaba café en Flores del Corazón, Rosa entró agitada, con una carta en la mano. «La cadena hotelera internacional Belvedere quiere mis arreglos florales para todos sus hoteles en México», anunció, entre emocionada y preocupada. «Es una oportunidad enorme, pero ¿qué? Es justo lo que necesitas para expandir tu negocio», respondió Alejandro. «Necesitaría triplicar mi producción inmediatamente», explicó Rosa. «Mis invernaderos actuales no dan abasto, y las flores más especiales solo crecen en ciertos lugares de Santa Clara. No puedo simplemente cultivarlas en cualquier parte». Alejandro se levantó, el instinto empresarial activándose en su mente. «Puedo ayudarte. Podríamos conseguir inversores, ampliar los invernaderos, contratar más personal». Rosa negó con la cabeza. «No quiero depender de nadie, Alejandro. Esta florería ha sobrevivido 3 generaciones manteniéndose independiente. Incluso si eso significa perder la mejor oportunidad que has tenido». «Incluso entonces», respondió ella con determinación, «encontraré otra manera». Esa tarde, mientras revisaba algunos documentos viejos en el estudio de su abuela, Alejandro
encontró una llave pequeña con una etiqueta que decía Jardín Posterior. Intrigado, recorrió el terreno de la casa hasta dar con una puerta de madera casi oculta por enredaderas en la parte más alejada del patio. La llave encajó perfectamente. Al abrir, quedó paralizado ante lo que vio. Un jardín secreto, perfectamente mantenido a pesar de la ausencia de su abuela, con especies de flores que nunca había visto, organizadas en secciones meticulosamente etiquetadas. Doña Lupita apareció detrás de él. «Veo que encontró el tesoro de su abuela», sonrió. «Vengo cada semana a cuidarlo, como ella me lo pidió». «¿Qué es este lugar?», preguntó Alejandro, maravillado. «El jardín experimental de doña Elena e Isabel. Aquí creaban nuevas variedades de flores, combinando especies. Fue su proyecto secreto durante años. En una mesa de piedra, bajo una pequeña pérgola, encontró un diario encuadernado en cuero. Al abrirlo, reconoció la elegante caligrafía de su abuela. Hoy Isabel logró cruzar la orquídea azul con los lirios del valle. El resultado es más hermoso de lo que imaginamos. Hemos decidido llamarla Amanecer, porque sus pétalos parecen capturar la primera luz del día. Página tras página, el diario documentaba años de experimentos, éxitos y fracasos en la creación de nuevas flores. Algunas entradas estaban escritas por Isabel, otras por Elena, entrelazando sus conocimientos y pasiones como sus vidas mismas se habían entrelazado. Alejandro pasó la noche entera leyendo, absorbiendo la historia de dos mujeres que habían creado belleza juntas a pesar de la distancia y las circunstancias. Al amanecer, tomó una decisión. Llegó a la florería apenas Rosa abría. Sin decir palabra, tomó su mano y la llevó hasta la casa de doña Elena. «¿Qué hacemos aquí tan temprano?», preguntó ella confundida. «Necesito mostrarte algo que cambiará todo». Al abrir la puerta del jardín secreto, la reacción de Rosa fue de absoluto asombro. Caminó entre los senderos como en trance, reconociendo algunas especies, maravillándose ante otras completamente desconocidas. «Este lugar, todo este tiempo estuvo aquí», susurró tocando con reverencia los pétalos de una flor particular. Esta es la que mi madre siempre dibujaba. Decía que era especial, pero nunca la vi en persona». Alejandro le entregó el diario. «Tu madre y mi abuela crearon estas flores juntas. Este jardín es el legado de ambas». Rosa pasó horas leyendo entradas, descubriendo secretos de su madre que nunca conoció. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras conectaba piezas de un rompecabezas familiar que llevaba toda su vida intentando resolver. «Estas flores son exactamente lo que Belvedere busca. Algo único, exclusivo», dijo finalmente. «Pero no me pertenecen solo a mí. Tampoco me pertenecen solo a mí», respondió Alejandro. «Nos pertenecen a ambos, como herederos de sus creadoras». Se miraron en silencio, la propuesta implícita flotando en el aire perfumado del jardín. «No quiero ser tu socia por conveniencia, Alejandro», dijo Rosa finalmente. «No quiero que esto se convierta en otro negocio más en tu portafolio». «No se trata de negocios», respondió él acercándose. «Se trata de honrar lo que comenzaron nuestras familias, de completar un círculo que se rompió hace décadas». Esa tarde, sentados en la pérgola del jardín secreto, trazaron un plan. Expandirían los invernaderos utilizando las técnicas documentadas en el diario. Crearían una línea exclusiva de flores para Belvedere, manteniendo la producción en Santa Clara y empleando a gente local. «Podríamos llamarla Herencia», sugirió Rosa. «Una línea que honre a Isabel y Elena». «Me gusta», sonrió Alejandro. «Y el contrato con Belvedere podría ser solo el comienzo. Estas flores son únicas en el mundo». Cuando el sol comenzaba a ponerse, Rosa cerró el diario y miró a Alejandro con una nueva luz en sus ojos. «Durante años me pregunté por qué mi madre insistía tanto en mantener viva esta florería, incluso en los peores momentos», dijo suavemente. «Ahora entiendo que no solo preservaba un negocio, sino una promesa, una amistad, un legado compartido». Alejandro tomó su mano con delicadeza. «Mi abuela intentó decírmelo con su condición del testamento. Quería que descubriera lo que ella tardó décadas en aprender, que el verdadero valor no está en construir imperios, sino en cultivar conexiones que perduren». Sus dedos se entrelazaron mientras contemplaban el jardín que ahora les pertenecía a ambos.
Un jardín que simbolizaba no solo su pasado compartido, sino un futuro que apenas comenzaba a florecer entre ellos. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó Gabriela, mirando con incredulidad los documentos frente a ella. ¿Dividir tu tiempo entre Ciudad de México y Santa Clara? Alejandro firmó el último papel con determinación. El sol de la tarde entraba por los ventanales de su oficina, iluminando la nueva dirección que tomaba su vida. Nunca he estado más seguro de algo, respondió reclinándose en su silla. Rivera Desarrollos puede seguir creciendo con esta nueva visión. Sustentabilidad, preservación cultural. Es el futuro, Gabriela. Su asistente sonrió, aunque aún escéptica. Y supongo que cierta florista no tiene nada que ver con esta decisión. Alejandro no pudo evitar sonreír. En los últimos días, las llamadas nocturnas con Rosa se habían vuelto su momento favorito del día. La ceremonia para anunciar su decisión sobre la casa de doña Elena reunió a todo Santa Clara en la plaza principal. Miguel Santos, con su banda de alcalde, dio inicio al evento. Hace 3 meses muchos temíamos que la llegada del nieto de doña Elena significara cambios que arrasarían con nuestras tradiciones, dijo. Hoy celebramos una visión diferente del progreso. Cuando Alejandro subió al pequeño podio, su mirada buscó instintivamente a Rosa entre la multitud. Ella estaba en primera fila, con un vestido sencillo color turquesa y una flor del jardín secreto en el cabello. Cuando llegué a Santa Clara, lo hice obligado por el testamento de mi abuela, comenzó. Venía de perder mi compromiso, de enfrentar traiciones empresariales, y pensé que este pueblo era un castigo más en mi mala racha. Risas suaves recorrieron la plaza. Hoy, al cumplirse los 3 meses estipulados, anuncio que no solo conservaré la casa de doña Elena, sino que estableceré aquí una oficina de Rivera Desarrollos dedicada exclusivamente a proyectos de desarrollo sustentable. Aplausos entusiastas interrumpieron su discurso. Este pueblo me enseñó que el verdadero valor no está en construir más alto, sino en construir mejor. No en reemplazar lo antiguo, sino en honrarlo mientras avanzamos. Sus ojos se encontraron con los de Rosa, transmitiendo un mensaje silencioso que iba más allá de lo profesional. También tengo el honor de anunciar la creación de la Fundación Elena e Isabel, que otorgará becas universitarias a jóvenes de Santa Clara. La primera beneficiaria será Lucía Méndez, quien estudiará biotecnología en la Universidad Nacional. Lucía saltó de su asiento, abrazando a su madre con lágrimas de alegría. El sueño que parecía inalcanzable, ahora era realidad. Después de la ceremonia, mientras los vecinos celebraban con música y comida típica, Alejandro y Rosa caminaron hasta el jardín secreto, ahora renovado y ampliado. Los del Hotel Belvedere quedaron fascinados con las muestras, comentó Rosa, admirando las nuevas estructuras de los invernaderos. Quieren exclusividad para sus 5 propiedades en el país. Te lo dije, sonrió Alejandro. Estas flores son únicas en el mundo, como la mujer que las cultiva. Rosa se sonrojó levemente, aún no acostumbrada a sus cumplidos. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez en el funeral pensé, este millonario arrogante no durará ni una semana en Santa Clara, confesó, ajustando una maceta. Eras exactamente el tipo de hombre del que siempre me alejé, y tú eras la mujer testaruda que desafiaba todos mis planes, respondió él acercándose. Lo peor que podía pasarle a un hombre de negocios como yo. Se miraron, conscientes de la ironía. Lo que todos hubieran calificado como el peor escenario posible, un millonario obsesionado con el éxito, enamorándose de una sencilla florista de pueblo, se había convertido en la mayor bendición para ambos. Las últimas luces del atardecer bañaban el jardín cuando Alejandro tomó las manos de Rosa entre las suyas. Siempre pensé que el éxito se medía en metros cuadrados de construcción, en millones en el banco, confesó. Ahora sé que se mide en momentos como este, en conexiones que te hacen mejor persona. Rosa se acercó más, el aroma de las flores mezclándose con su perfume natural. Mi madre solía decir que las flores más resistentes son las que enfrentan las peores tormentas, susurró. Quizás nosotros también necesitábamos nuestras propias tormentas para encontrarnos. El primer beso llegó naturalmente, como si sus vidas hubieran estado dirigiéndose a este momento desde mucho antes de conocerse. Entre las flores que sus familias habían creado juntas, sellaron una promesa que trascendía los negocios,
las clases sociales y el tiempo mismo. A pocos metros, oculta entre las plantas, Lucía los observaba con una sonrisa satisfecha. Sacó del bolsillo una vieja fotografía donde dos jóvenes, Elena e Isabel, posaban juntas frente a la primera florería. Al reverso, con letra descolorida, decía: «Algunos círculos están destinados a cerrarse, sin importar cuánto tiempo tomen». En las oficinas de Rivera Desarrollos en Ciudad de México, el teléfono de Alejandro sonaba insistentemente. Carolina intentaba comunicarse, arrepentida después de que sus planes con Jorge fracasaran. El teléfono seguiría sonando, ignorado, mientras en un pequeño jardín de Santa Clara, un millonario supuestamente desilusionado descubría que el verdadero éxito tenía forma de flores silvestres y ojos sinceros. Lo peor había sucedido. Alejandro Rivero, el implacable desarrollador, había perdido su corazón en el pueblo que pretendía transformar solo para descubrir que era él quien terminaba transformado. Y no podía estar más feliz por ello. El amanecer en Santa Clara ya no sorprendía a Alejandro. Después de 3 años dividiendo su vida entre la capital y el pueblo, se había acostumbrado al canto de los gallos y al aroma de café recién hecho que subía desde la cocina. «Buenos días, amor», saludó Rosa entrando a la habitación con 2 tazas humeantes. «¿Listo para el gran día?» Alejandro sonrió, admirando a la mujer que había cambiado su vida. Rosa mantenía la misma belleza sencilla que lo cautivó desde el principio, aunque ahora sus manos mostraban algunas cicatrices nuevas, producto de su trabajo expandido con las flores. Después de organizar desarrollos millonarios, una boda debería ser sencilla, bromeó él, tomando su café. Santa Clara lucía irreconocible, comparada con el pueblo que Alejandro conoció 3 años atrás. El proyecto Raíces Vivas había transformado la economía local sin sacrificar su esencia. Pequeños hoteles boutique se integraban respetuosamente a la arquitectura tradicional. La plaza central, restaurada con esmero, atraía a turistas que buscaban experiencias auténticas lejos del bullicio urbano. En el centro de esta transformación, Flores del Corazón se había convertido en un referente nacional. Los arreglos exclusivos creados con las variedades del jardín secreto adornaban los hoteles más prestigiosos del país. Rosa había contratado a 15 empleados locales y su academia de floricultura recibía estudiantes de todo México. «Mamá, Alejandro», la voz de Lucía resonó desde el piso inferior. La camioneta con las flores para la pérgola ya llegó. A sus 18 años, Lucía había crecido en una hermosa joven que equilibraba sus estudios universitarios con su pasión por la botánica. Las vacaciones las pasaba experimentando en el jardín, creando nuevas variedades que prometían revolucionar el negocio familiar. El teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de Miguel, ahora director del área de desarrollo sustentable en Rivera Desarrollos. «Todo listo en la plaza. La gente ya está llegando. No te atrevas a llegar tarde a tu propia boda». En el jardín trasero de la casa, ahora conectado con los invernaderos principales mediante un sendero de piedra, los preparativos finales tomaban forma. La pérgola donde una vez Elena e Isabel experimentaron con sus primeras creaciones florales, ahora ampliada y restaurada, sería el escenario donde Alejandro y Rosa sellarían oficialmente su unión. «¿Nervioso?», preguntó Gabriela, quien había llegado el día anterior desde la capital para ser una de las damas de honor. «Extrañamente no», respondió Alejandro, ajustando su traje. «Siento que llevo casado con Rosa desde el momento en que descubrimos el jardín secreto». La ceremonia reunió a 2 mundos que una vez parecieron incompatibles. Ejecutivos de Ciudad de México se mezclaban con los vecinos de Santa Clara. Don Francisco, con sus 90 y tantos años, ocupaba un lugar de honor junto al altar, representando la memoria viva del pueblo. Cuando Rosa apareció al final del sendero, un suspiro colectivo recorrió la audiencia. No llevaba un vestido de novia tradicional, sino un elegante conjunto color marfil adornado con flores frescas del jardín secreto. Lucía caminaba orgullosa a su lado, sosteniendo un ramo de amaneceres, la variedad creada por Isabel y Elena. Los votos fueron sencillos pero profundos, entrelazando promesas personales con compromisos hacia la comunidad y el legado que ambos ahora compartían. Mientras el juez los declaraba oficialmente matrimonio, una mariposa azul,
de esas que solo habitaban en las colinas de Santa Clara, voló entre ellos, arrancando sonrisas de asombro. Entre los invitados, casi oculta en la última fila, una figura elegante observaba con mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Carolina había venido sin invitación, movida por la curiosidad de ver en qué se había convertido el hombre que una vez traicionó. Alejandro la notó brevemente, pero no sintió rencor ni tristeza, solo la certeza de que cada decisión, cada error y cada acierto lo había conducido exactamente donde debía estar. La celebración se extendió hasta el anochecer. El pueblo entero participaba, convirtiendo la boda en una fiesta comunitaria que celebraba no solo la unión de dos personas, sino el renacimiento de Santa Clara mismo. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Alejandro y Rosa se escabulleron del festejo para tener un momento privado en el rincón más alejado del jardín. Allí, bajo un antiguo árbol, habían instalado una pequeña placa de bronce, en memoria de Elena e Isabel, cuya amistad trascendió el tiempo y floreció en las generaciones venideras, porque algunos círculos están destinados a cerrarse. Rosa se recostó contra el hombro de su ahora esposo, contemplando las estrellas a través de las ramas. ¿Crees que nos están viendo?, preguntó suavemente. Estoy seguro, respondió Alejandro. Probablemente están riéndose de lo obvio que era su plan. ¿Su plan? Sí, sonrió él besando su frente. Ese millonario desilusionado que conoce a una humilde vendedora de flores, y lo peor sucede. Rosa rió, entrelazando sus dedos con los de él. Lo peor para quien no entiende que la verdadera riqueza está en lo que construimos juntos. Susurró, no en lo que acumulamos solos. A la mañana siguiente, mientras el pueblo despertaba lentamente, una nueva semilla germinaba en el jardín secreto. Una variedad única, producto del cruce más improbable, que algún día florecería con colores nunca antes vistos, justo como la historia de amor que nadie creyó posible, pero que estaba destinada a suceder desde mucho antes que sus protagonistas se conocieran. Protagonistas se conocieran, protagonistas se conocieran, protagonistas se conocieran, protagonistas se conocieran, protagonistas